El mundo del Cretácico tardío, una tierra primitiva de gigantes. La Tierra respira bajo un sol abrasador. Hace 68 millones de años, en el Cretácico tardío, el planeta está dominado por colosos. Todo es más vasto, más peligroso, más vivo. Montañas rugen con lava incandescente y océanos interminables se extienden como territorios desconocidos. Aquí no existen las fronteras que conocemos. Los continentes están en proceso de fragmentación, sus límites siempre cambiantes bajo la presión titánica de fuerzas geológicas. Los bosques son selvas de helechos gigantes, palmas primitivas y coníferas que susurran con el viento prehistórico. En el suelo, los grandes saurópodos se abren paso con movimientos lentos pero imponentes. Los carnívoros, como el temible Tyrannosaurus Rex, acechan desde las sombras, esperando cualquier oportunidad para cazar. Sin embargo, los verdaderos señores del cielo no son aves. En lo alto, casi imperceptible para quienes vagan abajo, un ser de proporciones majestuosas corta el aire como un espíritu ancestral, el Quetzalcoatlus northropi. Con una envergadura de más de 11 metros, sus alas parecen fundirse con las nubes, extendiéndose más allá del horizonte como un recordatorio de lo vasto que es este mundo. Este gigante no es un dragón, aunque bien podría inspirar tal mito millones de años después. Su pico largo y afilado brilla bajo la luz del sol, diseñado para capturar presas sin necesidad de un solo sonido. Desde lo alto, observa su entorno con una visión aguda, capaz de detectar cualquier movimiento en el suelo o en las aguas. No hay nada comparable en los cielos de nuestro tiempo. A lo lejos, un volcán estalla en un espectáculo de fuego y cenizas. La tierra tiembla, y los ecos del rugido natural viajan por todo el continente. Pero para el Quetzalcoatlus, esto es solo parte de su mundo. Con un leve aleteo, abandona la corriente de aire ascendente que lo mantenía planeando, iniciando un majestuoso descenso en espiral. Su silueta proyecta una sombra colosal sobre el terreno, donde los animales miran hacia arriba, desconcertados por esta presencia que parece más espíritu que carne. Aquí comienza su historia. Una vida de desafíos, descubrimientos y un lugar eterno en el cielo de un mundo perdido. El Cretácico es un teatro grandioso, y Quetzalcoatlus será uno de sus protagonistas más memorables. Mucho antes de que los colosos dominaran los cielos del Cretácico tardío, una larga línea evolutiva ya había comenzado su camino hacia la perfección aérea. Los asdárquidos, el grupo al que pertenece el Quetzalcoatlus, son el resultado de millones de años de adaptación y supervivencia. No comenzaron como gigantes, sino como pequeños pterosaurios que competían con otras criaturas por un lugar en las alturas. En el transcurso de la era mesozoica, los pterosaurios evolucionaron desde criaturas costeras que apenas podían planear hasta verdaderos maestros del aire. Algunos se especializaron en la pesca, otros en la caza terrestre. Los asdárquidos tomaron un camino distinto, se convirtieron en cazadores de tierras interiores, adaptándose para recorrer grandes distancias en busca de presas y oportunidades. Pero la evolución no es una línea recta. Muchos otros linajes se extinguieron, incapaces de enfrentar los desafíos de un mundo cambiante. Los asdárquidos, sin embargo, se convirtieron en expertos en la economía del vuelo. Sus cuerpos eran ligeros pero resistentes. Sus huesos, huecos como los de las aves modernas, les permitían volar sin ser consumidos por el peso. Sus alas, formadas por una fina membrana sostenida por un solo dedo alargado, se desplegaban como velas gigantes listas para atrapar cualquier corriente de aire. Es en este linaje donde eventualmente aparecerá el Quetzalcoatlus, el mayor de todos los asdárquidos. Pero en este punto de la historia, todavía faltan millones de años para su llegada. Las primeras criaturas de su tipo apenas comienzan a experimentar con el tamaño, a probar las limitaciones del vuelo en un mundo lleno de depredadores mortales. Una escena primigenia se desarrolla en un vasto pantano de agua salada. Un joven pterosaurio asdárquido extiende sus alas por primera vez, sintiendo la cálida brisa sobre su piel. La cría no sabe aún que su destino será el aire. Mira nervioso a su alrededor. Los predadores se esconden entre la vegetación y un solo error podría significar su fin. Pero en un momento crucial, una ráfaga de viento lo levanta del suelo. Sus alas, instintivamente, se tensan y lo estabilizan. Un latido,
luego otro. Está volando. Este primer vuelo, lleno de torpeza pero de un profundo significado evolutivo, es el inicio de algo monumental. La naturaleza ha empezado a perfeccionar una máquina biológica que algún día se elevará sobre los titanes de la Tierra. A medida que los milenios avanzan, estos pterosaurios crecen en tamaño y habilidad. Su linaje comienza a separarse del resto. Las áreas costeras dejan de ser su hogar exclusivo. Migran hacia tierras más secas, vastas llanuras y regiones de bosques abiertos donde el vuelo les permite explorar sin límites. Los fósiles que algún día se encontrarán en Texas y otras regiones de Norteamérica nos contarán estas historias olvidadas. Por ahora, estos seres simplemente sobreviven, evolucionando paso a paso en el gran experimento de la vida. Mientras el sol se oculta en el horizonte, un grupo de pterosaurios planea en formación sobre una vasta llanura. Bajo ellos, manadas de dinosaurios herbívoros se desplazan pesadamente, buscando refugio para la noche. Los cielos pertenecen a los asdárquidos ahora. Y con el tiempo, uno de ellos se convertirá en el gigante más formidable que haya surcado el aire. Saltamos al presente. Es el año 1971, y un joven paleontólogo llamado Douglas Lawson se encuentra en el Parque Nacional Big Bend, en Texas. Lawson, un entusiasta de la paleontología, nunca imagina que está a punto de hacer uno de los descubrimientos más extraordinarios en la historia de la ciencia. Mientras explora los vastos sedimentos del Cretácico, su mirada se detiene en algo que sobresale del suelo rocoso, un hueso gigantesco. Al principio, cree que podría pertenecer a un dinosaurio terrestre. Sin embargo, al excavar con más detalle, encuentra algo que lo deja sin palabras. Es el fragmento de un ala, de un pterosaurio. Pero no es cualquier pterosaurio. La longitud de este hueso indica una criatura con una envergadura jamás antes documentada. Durante semanas, Lawson y su equipo trabajan meticulosamente para extraer los restos. Encuentran más fragmentos, vértebras, huesos de las extremidades y partes del cráneo. Todo apunta a un ser descomunal. Las primeras estimaciones sugieren que la envergadura del Quetzalcoatlus podía superar los 11 metros, convirtiéndolo en el mayor ser volador que haya existido. El nombre elegido para esta nueva especie es un homenaje a Quetzalcóatl, la deidad serpiente emplumada de las culturas mesoamericanas. Lawson intuye que esta criatura pudo haber inspirado algunos de los mitos ancestrales sobre dragones y monstruos alados, aunque el tiempo haya erosionado tales recuerdos en la memoria de la humanidad. Las primeras teorías sobre Quetzalcóatlus causan revuelo. Algunos científicos dudan de que un ser de semejante tamaño pudiera volar. ¿Cómo podría una criatura tan grande despegar del suelo? ¿Es posible que haya sido un planeador, dependiente de las corrientes de aire? Los debates se intensifican en los círculos académicos, pero una cosa es segura, la historia del Quetzalcóatlus apenas comienza a revelarse. Con sus descubrimientos, Lawson abre una puerta hacia un pasado fascinante. Los huesos del gigante despiertan preguntas sin respuesta, pero también una admiración profunda. El Quetzalcóatlus ya no es solo un fósil. Es una leyenda renacida, lista para volver a surcar los cielos de nuestra imaginación. La Tierra, hace 150 millones de años, es un lugar de cielos abiertos, cielos que los pterosaurios comenzaron a dominar desde sus humildes orígenes. Estos reptiles voladores no eran aves, ni dinosaurios. Habían evolucionado para ocupar un nicho que hasta entonces parecía impensable, los cielos. Y entre ellos, el linaje de los asdárquidos se preparaba para hacer historia. Los primeros pterosaurios no eran tan grandes como el Quetzalcóatlus. Eran criaturas más pequeñas, del tamaño de un cuervo o una gaviota, y sus alas eran simples extensiones de la membrana que los conectaba entre los huesos de los dedos. A medida que el tiempo pasaba, estos animales comenzaron a adaptarse de maneras sorprendentes. La evolución favoreció a aquellos que eran capaces de volar más lejos, de desplazarse con mayor eficiencia, de cazar presas más grandes. Poco a poco, a lo largo de millones de años, la familia de los asdárquidos se especializó en un tipo de vuelo único. A diferencia de otros pterosaurios que cazaban desde lo alto de los árboles o cerca del agua, los asdárquidos se dirigían hacia las grandes llanuras, donde su tamaño se convertiría en su principal ventaja.
Sus alas se alargaban, sus cuerpos se hacían más grandes y robustos. Los huesos, aunque ligeros como los de las aves modernas, empezaban a ofrecer la resistencia necesaria para soportar una envergadura de hasta 11 metros. La vida para estos gigantes voladores no era fácil. Los cielos eran un espacio lleno de competidores. A lo largo del Cretácico tardío, otros pterosaurios, como los pteranodontidos, se habían adaptado para volar distancias largas y cazar en las costas, donde podían pescar fácilmente. Sin embargo, los asdárquidos como el Quetzalcóatlus no necesitaban las costas. Sus dominios estaban en el interior, donde podían surcar el cielo y cazar presas más grandes, como los herbívoros que recorrían la tierra. Pero no solo la competencia era un reto. El clima del Cretácico estaba cambiando, y las grandes erupciones volcánicas y los cambios en los niveles del mar hicieron que el mundo fuera más impredecible. Estos gigantes, como todos los seres de su tiempo, tenían que adaptarse rápidamente si querían sobrevivir. Y lo hicieron. Gracias a su capacidad de volar a grandes distancias, el Quetzalcóatlus pudo explorar un mundo lleno de oportunidades. En el aire, era un maestro. Sus alas, aunque inusuales, le permitían un planeo perfecto, lo que le permitía cubrir grandes áreas sin gastar mucha energía. Además, su pico largo y afilado estaba diseñado para capturar presas pequeñas que se desplazaban por el suelo, alimentándose principalmente de carnívoros más pequeños y cadáveres dejados por otros depredadores. Así, a medida que los siglos pasaban, la familia de los asdárquidos se adaptó y evolucionó hacia el gigante que conocemos hoy. Quetzalcóatlus ya no era solo un volador más, era el rey de los cielos interiores. El Cretácico tardío fue un tiempo de extremos. La tierra estaba llena de vida, pero esa vida vivía bajo la constante amenaza de los depredadores, el clima cambiante y los eventos catastróficos que ocurrían a gran escala. En este mundo de caos, los ecosistemas eran un delicado equilibrio de fuerzas. Por un lado, los océanos eran hogar de algunas de las criaturas más temibles que jamás hayan existido, como los mosasaurios, criaturas acuáticas con colas largas, dientes afilados y una agilidad letal. En la superficie terrestre, los dinosaurios herbívoros como el Edmontosaurus recorrían las llanuras, buscando comida mientras eran acechados por carnívoros gigantes, como el T-Rex y el Deinonychus, un velociraptor de gran tamaño. Pero más allá de estos titanes, el Quetzalcóatlus reinaba en el aire. A diferencia de los dinosaurios terrestres, que dependían de sus cuerpos para ganar terreno, los pterosaurios usaban el aire para extender su dominio. Al estar equipados con la capacidad de volar por largas distancias, Quetzalcóatlus y sus parientes podían escapar de muchos de los peligros del suelo. No necesitaban pelear por territorio ni competir por comida en la misma medida. Sin embargo, su tamaño los hacía visibles para los depredadores más astutos. Uno de los momentos más dramáticos de la vida del Quetzalcóatlus era el aterrizaje. A pesar de su destreza en el aire, aterrizar no era fácil. Estos gigantes voladores necesitaban espacios abiertos para hacerlo, y las grandes llanuras del Cretácico, a menudo azotadas por tormentas, eran el único lugar donde podían posarse sin miedo a ser emboscados. A veces, este aterrizaje se convertía en una maniobra peligrosa, un aterrizaje torpe que los exponía a la depredación. Y en la tierra, la batalla por la supervivencia era aún más feroz. Los depredadores como el Tyrannosaurus Rex eran cazadores formidables, pero los asdárquidos como el Quetzalcóatlus tenían una ventaja: el cielo. Aunque el Quetzalcóatlus era grande, su mayor ventaja era su vuelo. Podía deslizarse por encima de los reyes terrestres sin ser detectado. Sin embargo, no todos los depredadores eran lentos. En los últimos años del Cretácico, los depredadores como los velociraptores y otros carnívoros de tamaño mediano se acercaban cada vez más a las grandes criaturas voladoras, obligándolas a buscar refugio a gran altura. La Tierra era un campo de batalla en constante cambio, y en medio de esta guerra por la supervivencia, Quetzalcóatlus encontraba su lugar, confiando en el aire como su protector. En el vasto mundo del Cretácico, las especies más grandes y majestuosas no nacían grandes, sino frágiles. Y aunque el Quetzalcóatlus estaba destinado a volar alto en los cielos, su vida comenzaba en el suelo, donde las madres cuidaban sus nidos con el mismo empeño que las criaturas más pequeñas. El nido de un Quetzalcóatlus no era una estructura común.
No se encontraba en los árboles, como algunos de los otros pterosaurios, ni en las llanuras abiertas. Los pterosaurios de gran tamaño necesitaban un lugar seguro donde sus crías pudieran crecer lejos de los depredadores. A menudo, se anidaban en los bordes de acantilados, en áreas rocosas donde las grandes criaturas no podían llegar fácilmente, pero desde donde sus padres podían elevarse al cielo para buscar comida. Los adultos del Quetzalcóatlus eran criaturas sociales, lo que significa que a menudo anidaban en colonias con otros miembros de su especie. Estos nidos, en lugares elevados, servían para proporcionar una vista panorámica y protección natural para las crías. Los padres cuidaban de sus huevos con un cuidado meticuloso. Los nidos se hacían en grandes rocas, protegidos de las lluvias y de los depredadores terrestres. Sin embargo, no estaban exentos de peligros. Otros carnívoros, como los pequeños dinosaurios raptores, acechaban a las crías más vulnerables, dispuestos a robar huevos si la oportunidad se les presentaba. Cuando los huevos de Quetzalcóatlus finalmente eclosionaban, la cría no era un pterosaurio adulto de inmediato. En sus primeras etapas de vida, las crías eran inexpertas, con alas pequeñas y cuerpos frágiles. Durante un tiempo, los padres ayudaban a sus crías a fortalecerse, alimentándolas con presas pequeñas que traían desde el aire. La caza de las crías era un proceso de aprendizaje, una lección diaria sobre cómo mantenerse al frente de la competencia. Al principio, las crías no volaban. En lugar de eso, se desplazaban por el suelo, practicando con sus alas para adquirir fuerza. Los padres los vigilaban constantemente, manteniéndose alerta a cualquier amenaza que pudiera surgir. En esos primeros días, la supervivencia de las crías dependía completamente de la protección de los adultos. Los jóvenes, a medida que crecían, comenzaban a desarrollar sus primeras habilidades de vuelo. Pero no lo hacían todo de una vez, sus vuelos eran torpes y cortos, como si de una serie de saltos en el aire se tratara. Los padres, en este momento de vulnerabilidad, se aseguraban de que sus crías estuvieran lo suficientemente fuertes antes de permitirles volar con libertad. Los primeros vuelos eran un espectáculo impresionante. Los pequeños Quetzalcóatlus intentaban mantener sus alas abiertas mientras experimentaban con las corrientes de aire. A veces, caían y daban pequeños golpes en el suelo, pero esto era parte de la enseñanza natural. Como sus padres, pronto aprendían a planear largas distancias, confiando en sus cuerpos para surcar el viento. La crianza de estas criaturas era un proceso largo y peligroso. A medida que las crías de Quetzalcóatlus crecían, los desafíos aumentaban. Había que aprender a cazar y a sobrevivir en un mundo donde los depredadores acechaban en cada rincón. La formación de los jóvenes para ser cazadores ágiles y expertos del aire era esencial para su supervivencia. En la sombra de los cielos, Quetzalcóatlus vivía una vida de desafíos constantes, no solo por el peligro que acechaba en la tierra, sino por el inmenso trabajo que representaba criar a su especie. El ciclo de la vida en la tierra, en el Cretácico, se repetía sin cesar, donde los más grandes y majestuosos voladores enseñaban a las nuevas generaciones el arte de volar. Y así, generación tras generación, el Quetzalcóatlus seguía dominando los cielos. Los cielos, por vastos y dominantes que fueran, no estaban exentos de peligros para el Quetzalcóatlus. A pesar de su tamaño y destreza en el aire, el suelo, donde las criaturas terrestres reinaban, era un campo de batalla continuo. Un Quetzalcóatlus adulto podía volar por horas sin tocar el suelo. Pero la necesidad de alimentarse lo llevaba, eventualmente, a descender. Allí, en el suelo, la amenaza de los depredadores era inminente. Los dinosaurios como el Tyrannosaurus Rex, imponentes cazadores con garras mortales, vagaban por las llanuras, mientras otros depredadores más pequeños pero igualmente mortales, como los velociraptores, acechaban desde las sombras. Uno de los mayores riesgos para un Quetzalcóatlus adulto era el ataque sorpresa. Aunque su tamaño era intimidante, sus alas no eran las únicas que lo protegían. A menudo, cuando descendía para cazar, se enfrentaba a la posibilidad de un ataque directo. Un ataque bien coordinado de un grupo de raptores podría ser fatal si el pterosaurio no lograba despegar a tiempo. El Quetzalcóatlus era cauteloso. Antes de aterrizar, se aseguraba de que el terreno estuviera libre de amenazas. Sin embargo,
aún los mejores cazadores podían caer en una trampa mortal. En una ocasión, un Quetzalcóatlus había aterrizado en una región con vegetación densa. Creyendo que había llegado a un lugar seguro, comenzó a buscar presas más pequeñas. Pero, en ese mismo instante, una manada de velociraptores, expertos en emboscadas, lo rodearon rápidamente. El pterosaurio reaccionó de inmediato, extendiendo sus alas en un intento por despegar. Sin embargo, el suelo no le permitió la velocidad necesaria para elevarse rápidamente. En ese momento, uno de los velociraptores se lanzó hacia sus patas traseras, intentando derribarlo. Sin embargo, el Quetzalcóatlus reaccionó con rapidez, usando su largo pico para golpear al atacante. Con un giro ágil, logró liberarse y elevarse de nuevo al cielo. Aunque había escapado por poco, el encuentro había sido una recordatoria de los riesgos a los que se enfrentaban estas criaturas gigantes. A veces, la supervivencia no dependía solo de su tamaño, sino de su astucia y habilidades para enfrentarse a los imprevistos. Los cielos, aunque vastos, no eran un refugio seguro, y el Quetzalcóatlus siempre debía estar alerta, pues el peligro no solo acechaba en la tierra, sino también desde los mismos cielos. La lucha por la supervivencia era una batalla constante. El Quetzalcóatlus no era solo un gigante volador, era una máquina diseñada por la naturaleza para cazar, para sobrevivir y, sobre todo, para dominar los cielos. Su anatomía era una obra maestra de la evolución, un sistema increíblemente eficiente adaptado para un solo propósito, volar. Para empezar, su envergadura, que podía superar los 11 metros, era simplemente descomunal. Sin embargo, no todo en su cuerpo era masivo. La clave para su habilidad aérea radicaba en su ligereza. Al igual que otras especies de pterosaurios, su esqueleto estaba compuesto por huesos huecos, lo que le permitía reducir su peso sin perder fuerza. Esta estructura ósea especial no solo lo hacía ligero, sino también increíblemente resistente, capaz de soportar la tensión de sus largas alas durante el vuelo. Sus alas, formadas por una membrana de piel estirada entre un único dedo alargado y los otros huesos de su brazo, eran un prodigio de ingeniería natural. Mientras otras especies de aves y pterosaurios se especializaban en diferentes tipos de vuelo, el Quetzalcóatlus se había perfeccionado en el planeo. Este tipo de vuelo le permitía cubrir largas distancias sin gastar mucha energía, un factor esencial en un entorno donde los recursos eran limitados. El pico largo y delgado de Quetzalcóatlus también jugaba un papel vital en su estilo de vida. A diferencia de otros depredadores, que utilizaban sus dientes para desgarrar carne, el Quetzalcóatlus usaba su pico para atrapar a sus presas. Ya fuera una presa pequeña que se desplazaba por el suelo o un dinosaurio herido, su pico afilado era perfecto para sujetar y manipular, sin la necesidad de masticar o desgarrar. Las patas traseras de Quetzalcóatlus, aunque menos prominentes que las de otros pterosaurios, también estaban adaptadas para facilitar su vuelo. A diferencia de otras criaturas que usaban sus patas para caminar largas distancias, el Quetzalcóatlus utilizaba sus extremidades posteriores principalmente para impulsarse hacia arriba en el momento de un despegue. Estas patas, combinadas con su poderosa musculatura, le otorgaban la velocidad necesaria para despegar desde el suelo o incluso desde el agua si fuera necesario. La cabeza del Quetzalcóatlus también era una maravilla. Su cráneo, ligero y largo, estaba perfectamente equilibrado para ayudar a su vuelo. Al mismo tiempo, su forma aerodinámica le permitía cortar el aire sin resistencia innecesaria. Y, como todos los pterosaurios, sus ojos eran extremadamente grandes, lo que le proporcionaba una visión excepcional para detectar presas desde grandes alturas. Dentro de todo este sistema, su corazón y pulmones estaban perfectamente diseñados para asegurar que recibiera el máximo oxígeno durante el vuelo. Su metabolismo era increíblemente eficiente, permitiéndole mantenerse en el aire durante largas horas sin agotarse. Cada parte de su cuerpo estaba construida para un propósito específico, y todo, desde su estructura ósea hasta su pico, estaba diseñado para su vida aérea. Al ser uno de los depredadores más grandes que jamás haya existido, el Quetzalcóatlus dominaba su entorno sin la necesidad de pelear constantemente por su territorio. El aire era su reino, y todo en él, desde su anatomía hasta su destreza, era una adaptación perfecta para mantenerlo en la cima de la cadena alimenticia.
El Quetzalcóatlus no era solo un animal volador, era un experto del planeo. Su tamaño podría haberle conferido una imagen torpe o imponente, pero nada más lejos de la realidad. En su hábitat, el vuelo de esta criatura era la envidia de cualquier animal que intentara desafiar las leyes de la gravedad. La clave de su éxito estaba en su habilidad para aprovechar las corrientes de aire. A diferencia de las aves modernas, que batían sus alas constantemente para mantenerse en el aire, el Quetzalcóatlus utilizaba el planeo térmico, una técnica que le permitía viajar distancias enormes sin gastar mucha energía. Las térmicas, que eran corrientes ascendentes de aire caliente, eran su mejor aliada. Estas corrientes naturales lo impulsaban hacia arriba y el Quetzalcóatlus se deslizaba sobre ellas sin mover sus alas. Con una mínima inclinación, su cuerpo se deslizaba suavemente por el cielo, observando el suelo desde su perspectiva privilegiada. Imagina estar en los cielos, viendo cómo la tierra se extiende hacia el horizonte sin esfuerzo, mientras el Quetzalcóatlus planea majestuosamente, sus alas extendidas, casi como un espectro en la vastedad del aire. Los ruidos del mundo quedan lejos. Todo se vuelve silencio, solo el viento es su compañero. En ese instante, no hay amenaza, solo el dominio absoluto de un animal que ha perfeccionado su arte durante millones de años. La capacidad de aprovechar el viento sin apenas mover sus alas significaba que el Quetzalcóatlus podía volar durante horas, recorriendo grandes distancias sin fatiga. Esta habilidad no solo lo hacía un depredador eficiente, sino que le permitía mantenerse alejado de los peligros que acechaban en el suelo. Mientras el Tyrannosaurus Rex y otros depredadores dominaban la tierra, el Quetzalcóatlus gobernaba el cielo. Los encuentros de estos gigantes a menudo eran distantes. El Quetzalcóatlus, al tener una ventaja sobre los depredadores terrestres, se mantenía en el aire, observando desde lo alto, siempre alerta. En el caso de un ataque, sus habilidades para elevarse rápidamente le daban tiempo para escapar de cualquier amenaza. La majestuosidad de su vuelo lo convirtió en un ser mítico en los relatos que se tejieron mucho tiempo después de su extinción. Aunque las criaturas de su tiempo, como el T-Rex, eran las reinas indiscutibles de la tierra, Quetzalcóatlus era el soberano del cielo. Un gigante que se deslizaba por la atmósfera como si no hubiera nada más grande que él en todo el mundo. La tierra del Cretácico no era un mundo pacífico. Era un lugar marcado por un intenso dinamismo geológico. Las placas tectónicas se movían constantemente, provocando terremotos, erupciones volcánicas y la creación de nuevas montañas. Los volcanes de la época, especialmente en áreas cercanas a lo que hoy es América del Norte, eran enormes y sus erupciones cambiaban drásticamente el paisaje. Para el Quetzalcóatlus y otros animales de su tiempo, estos desastres naturales no solo representaban un peligro, sino una constante fuente de cambios. Las erupciones volcánicas emitían vastas cantidades de ceniza y gases que cubrían el cielo, oscureciendo el sol y provocando alteraciones climáticas que afectaban la vegetación y el comportamiento de los animales. Las llanuras y bosques que tanto favorecían a los grandes pterosaurios podían quedar cubiertos por una capa de ceniza volcánica, lo que dificultaba la caza y la navegación. A pesar de estos desafíos, los pterosaurios como el Quetzalcóatlus sabían aprovechar las oportunidades que presentaban estos eventos. Después de una erupción, por ejemplo, el terreno a menudo se volvía más fértil, y nuevas presas aparecían en busca de alimento entre los restos quemados. El Quetzalcóatlus, con su aguda visión desde lo alto, podía detectar este cambio en el ecosistema mucho antes que otros depredadores. En este entorno salvaje, los seres de la tierra y el cielo se adaptaban constantemente a la impredecible danza de la naturaleza. En el vasto reino del aire, el Quetzalcóatlus no era el único titán. Aunque era el más grande, el cielo del Cretácico estaba lleno de otras criaturas voladoras, cada una adaptada de manera única a su propio nicho. Entre ellas, otros pterosaurios y algunas aves primitivas competían por el dominio aéreo. Uno de los competidores más cercanos al Quetzalcóatlus era el Pteranodon, un pterosaurio con una envergadura de alas de hasta 7 metros. Aunque más pequeño que el Quetzalcóatlus, el Pteranodon era igualmente un excelente planeador. Sus alas eran más largas en relación con su cuerpo, lo que le permitía surcar grandes distancias, aunque no con la misma eficiencia que el Quetzalcóatlus.
que dominaba la capacidad de mantenerse en el aire sin esfuerzo por tanto tiempo. Sin embargo, el pteranodon no solo se limitaba a los cielos, sino que también dominaba las costas, utilizando su pico largo y delgado para pescar. En ese terreno, su habilidad para volar sobre las aguas le daba ventaja. A pesar de la competencia, el Quetzalcóatlus parecía estar en la cima de la cadena alimentaria aérea. Su tamaño, su habilidad para volar sin esfuerzo y su capacidad para cubrir grandes distancias lo ponían en una posición única. Pero incluso en el cielo, la competencia era feroz. A menudo, las aves primitivas, como los primeros representantes de los ichthyornis, pequeñas pero rápidas, se deslizaban por los mismos cielos, buscando insectos y pequeños reptiles en el aire. Si bien el Quetzalcóatlus no los consideraba una amenaza directa, la competencia por los recursos alimenticios podía ser dura. Los cielos, como la tierra, estaban llenos de luchas por la supervivencia. A veces, el Quetzalcóatlus tenía que enfrentarse a otros pterosaurios por el mismo terreno de caza. Se sabe que algunos de estos encuentros no eran pacíficos. Cuando dos grandes criaturas voladoras se cruzaban, no solo había competencia por la comida, sino también por el espacio. La elegancia del vuelo de un Quetzalcóatlus era casi sobrenatural, pero en las batallas por el control de un territorio aéreo, incluso el gigante podía verse forzado a defender su dominio. El comportamiento territorial de los pterosaurios era variado. Mientras que algunos como el Quetzalcóatlus preferían las grandes llanuras interiores, otros pterosaurios competían por los mismos recursos costeros. Estos territorios a menudo se encontraban delimitados por las corrientes de aire y las rutas migratorias, lo que hacía que las batallas por el control aéreo fueran estacionales. Al final, los más grandes y fuertes, como el Quetzalcóatlus, siempre lograban mantenerse en lo más alto de la jerarquía. A lo largo de su vida, el Quetzalcóatlus vivió esta competencia constante, una prueba continua de resistencia, habilidad y estrategia. El cielo, un espacio que parecía infinito, estaba lleno de desafíos. Y aunque el Quetzalcóatlus era el rey indiscutido del aire, nunca dejó de tener que luchar para mantener su posición. La caza para el Quetzalcóatlus no era solo un acto de supervivencia, sino una cuestión de estrategia. Al ser uno de los mayores cazadores aéreos, el Quetzalcóatlus tenía una gran variedad de presas en su menú, pero su forma de cazar era diferente a la de muchos de sus contemporáneos. El Quetzalcóatlus era un cazador oportunista. Aunque en su dieta podía incluir desde pequeños dinosaurios herbívoros hasta cadáveres dejados por otros depredadores. Su principal fuente de alimento provenía de los animales más pequeños que habitaron las grandes llanuras del Cretácico. Su técnica de caza era extremadamente eficiente, planeaba desde grandes alturas, utilizando su visión aguda para localizar cualquier movimiento en el suelo. Una vez avistada su presa, el Quetzalcóatlus descendía en picada, sus alas extendidas con una gracia que solo un maestro del aire podría lograr. Para algunos, el vuelo de un Quetzalcóatlus parecía ser casi un arte. El gigantesco pterosaurio descendía a una velocidad sorprendente, pero sin emitir ruido. El viento, que empujaba sus enormes alas, no interrumpía la calma de su caza. Esta habilidad de cazar sin alertar a su presa le daba una ventaja sobre otros depredadores que debían acercarse lentamente al objetivo. Al aterrizar, el Quetzalcóatlus utilizaba su largo y afilado pico para sujetar a su presa, desde pequeños dinosaurios que se desplazaban por las llanuras hasta pequeños reptiles que huían por la vegetación. A veces, su caza también incluía una técnica más evasiva, el Quetzalcóatlus se acercaba a los grupos de herbívoros, esperando el momento perfecto para atrapar a los más débiles o enfermos. Su alimentación era una danza delicada de paciencia y destreza. Aunque podía comer varias veces al día, el Quetzalcóatlus también tenía la habilidad de cazar durante largos periodos sin necesidad de descansar. Esto le daba la ventaja sobre otros depredadores que, aunque más grandes, necesitaban tomarse más tiempo para encontrar su comida. En este mundo lleno de competencia, el Quetzalcóatlus no solo era un gigante en el cielo, sino también un maestro en la caza. Su astucia y su habilidad para utilizar el aire como su aliado le aseguraban un lugar en la cima de la cadena alimentaria, siempre preparado para cualquier oportunidad que el mundo le ofreciera. Aunque el Quetzalcóatlus era un maestro del aire, su dominio no se extendía únicamente a la atmósfera.
En los mares del Cretácico, los reptiles acuáticos como los mosasaurios dominaban las profundidades. Estos gigantes del mar eran imponentes depredadores, con colas largas y poderosas y mandíbulas capaces de destrozar cualquier cosa que se les cruzara. Aunque los Quetzalcóatlus se alimentaban principalmente en tierra, su vuelo a menudo los llevaba cerca de las costas y océanos, donde podían encontrarse con estos temibles reptiles. Las interacciones entre el Quetzalcóatlus y los mosasaurios eran raras, pero no imposibles. Mientras el pterosaurio volaba sobre las aguas en busca de peces o pequeños reptiles, los mosasaurios, expertos nadadores, acechaban bajo el agua, esperando la oportunidad para cazar. En varias ocasiones, el Quetzalcóatlus se habría encontrado con la peligrosa presencia de un mosasaurio, especialmente cerca de los estuarios donde ambos competían por el mismo tipo de presas. Aunque el Quetzalcóatlus era un experto en evitar el contacto con criaturas marinas, el peligro siempre estaba presente, especialmente si descendía demasiado cerca del agua. Las estrategias de caza del Quetzalcóatlus lo mantenían alejado de estos depredadores marinos, pero nunca completamente seguro. En un mundo tan lleno de peligros, incluso el Rey de los Cielos debía estar siempre alerta. El Quetzalcóatlus no solo era un maestro del vuelo, también era un migrante incansable. Como muchas especies en el Cretácico, su supervivencia dependía de la capacidad para adaptarse a los cambios en el clima, la disponibilidad de comida y los peligros que acechaban en su entorno. En este mundo de constante transformación, la migración era una necesidad vital. A diferencia de otras especies voladoras que permanecían en regiones específicas, el Quetzalcóatlus era un viajero, cubriendo vastos territorios durante su vida. Las rutas migratorias de los pterosaurios eran desconocidas para la ciencia en su totalidad. Pero se cree que estos gigantes del aire seguían patrones estacionales que dependían de las temperaturas y de la abundancia de presas. Durante las estaciones más cálidas, el Quetzalcóatlus podía volar más al norte, buscando tierras donde los recursos estuvieran más disponibles, donde los grandes rebaños de dinosaurios herbívoros se desplazaran por las llanuras. En invierno, en cambio, preferían descender a las regiones más templadas, lejos de las tormentas y de los cambios climáticos extremos. Estas migraciones, aunque esenciales para la supervivencia, no estaban exentas de peligros. Los viajes eran largos y los territorios que cruzaban, aunque ricos en recursos, también estaban llenos de depredadores. A lo largo de sus viajes, el Quetzalcóatlus podía encontrarse con otros grandes animales del Cretácico que competían por el mismo espacio. Los Tyrannosaurus rex, siempre en busca de presas grandes, acechaban las llanuras, y el Deinonychus, un depredador ágil y rápido, podía emboscar a las crías o individuos debilitados. Pero el viaje también traía consigo grandes recompensas. Durante su migración hacia el norte, el Quetzalcóatlus podía encontrar vastas extensiones de territorio sin la competencia de otras grandes criaturas. En estas tierras, las corrientes térmicas eran abundantes y los cielos eran más fáciles de dominar. De esta forma, el Quetzalcóatlus no solo sobrevivía, sino que prosperaba en su viaje. Las rutas migratorias del Quetzalcóatlus también ofrecían una oportunidad para socializar con otros miembros de su especie. Se cree que los pterosaurios no migraban en solitario, sino que formaban grandes grupos durante sus viajes. Estos grupos no solo viajaban juntos, sino que también compartían los recursos que encontraban a su paso y durante su travesía. Los jóvenes pterosaurios podían aprender de los adultos cómo sobrevivir en las largas distancias. En la vastedad del Cretácico, donde las estaciones cambiaban y los vientos arrastraban nubes densas de polvo, los Quetzalcóatlus recorrían estos caminos con una destreza impresionante. Sus cuerpos adaptados al vuelo largo, con alas de membrana tan grandes y fuertes, les permitían mantenerse en el aire durante horas, cubriendo cientos de kilómetros sin detenerse. Para ellos, el mundo era su espacio, y cada viaje era una oportunidad para vivir otro día. La migración del Quetzalcóatlus no era solo un fenómeno físico. Era también una danza con el viento, una coreografía en el cielo donde cada batir de alas les acercaba a nuevos horizontes. Al volar, el Quetzalcóatlus no solo se deslizaba por el aire, era un maestro del espacio, moviéndose entre las corrientes de viento como si entendiera cada onda, cada turbulencia.
Para él, no existían límites, solo el horizonte que siempre cambiaba, siempre nuevo, siempre lleno de posibilidades. El Cretácico tardío estaba llegando a su fin. Durante millones de años, el mundo había sido hogar de criaturas gigantescas, de reyes del cielo como el Quetzalcóatlus y de titanes terrestres como el Tyrannosaurus Rex. Pero el destino de la Tierra estaba a punto de cambiar para siempre. Los últimos días del Cretácico fueron una época de gran incertidumbre. Los cielos y las tierras ya no eran lo que habían sido. El clima había cambiado, los mares se habían elevado, y los continentes comenzaban a tomar nuevas formas. La vida en la Tierra, aunque aún abundante, estaba siendo sacudida por fuerzas cósmicas que no podían ser comprendidas por las criaturas que habitaban el planeta. Un evento sin precedentes estaba a punto de ocurrir. Un asteroide, un cuerpo masivo viajando a través del espacio, se acercaba rápidamente a la Tierra. Su impacto, previsto para dentro de unos pocos días, cambiaría el curso de la historia. Los cielos se oscurecerían, la vida en la Tierra sería arrasada, y el mundo que había visto nacer a criaturas como el Quetzalcóatlus quedaría irreconocible. Para el Quetzalcóatlus, como para muchas otras especies, este sería el final. A pesar de sus habilidades, a pesar de su destreza en el vuelo, no podría escapar de la catástrofe que estaba por suceder. Durante días, los vientos aumentaron, las temperaturas cambiaron, y la vida comenzó a marchitarse. Los pterosaurios intentaron adaptarse, pero el aire ya no era el mismo. El impacto fue devastador. Un estallido de luz cegadora iluminó el cielo, seguido por un golpe que sacudió toda la Tierra. El asteroide, al impactar, levantó una enorme nube de polvo y escombros que oscureció el sol y sumió al planeta en un invierno profundo. El Quetzalcóatlus, junto con muchos otros seres de su tiempo, desapareció en ese cataclismo. El final de su historia fue el final de una era. La majestuosidad de los grandes pterosaurios, los reyes del cielo, se desvaneció en la oscuridad de la catástrofe. La Tierra, tal como la conocían, ya no existía. La vida, sin embargo, continuaría en formas nuevas, pero los gigantes que surcaron los cielos de la era de los dinosaurios quedarían en el olvido. Preservados solo en fósiles y en la memoria de un mundo que ya no podía recordar sus hazañas. El Quetzalcóatlus, el gigante que surcó los cielos del Cretácico, es ahora solo un eco del pasado. Su historia, como la de tantas otras criaturas que existieron hace millones de años, es un testamento de la maravilla de la vida en la Tierra, pero también de la fragilidad de la existencia. A través de los fósiles y los restos de estas criaturas, podemos vislumbrar un mundo que ya no existe, pero cuyas huellas aún resuenan en nuestro presente. Los gigantes que dominaron los cielos han desaparecido, pero su legado vive en la memoria colectiva, en los libros, en los museos. Y en la imaginación de aquellos que se maravillan con la historia de la vida en nuestro planeta. El Quetzalcóatlus nos recuerda que la grandeza no solo se mide por el tamaño o la fuerza, sino por la capacidad de adaptarse, de volar más alto, de desafiar los límites de lo posible. A través de los ecos de estos gigantes, entendemos que la vida en la Tierra es un ciclo, una danza interminable entre la creación y la destrucción, un recordatorio de que la vida, por más grande que sea, siempre está en movimiento.